Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Hoy lunes 12 de febrero, como cada lunes, a su programa Proyecto San Juan. El día de hoy nos toca tema hablar de los conflictos o problemas o la manera en cómo se vive los retos en las escuelas o en los colegios en nivel secundario. Mi nombre es Abraham Alejandro. Bienvenidos. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, su amigo Martín Javier Padilla. Es un placer estar nuevamente hoy en lunes de carnaval, hablando de este tema interesantísimo que es nuestra educación, y vamos a tocar temas con un invitado de lujo que tenemos y hablar del nivel secundaria. Hola, buenas noches, feliz lunes, que ya casi termina. En esta noche en Proyecto San Juan pues vamos a hablar, como decía mi compañero, sobre la educación en las escuelas o colegios de secundaria, en fin, y los dejo aquí con Mago y mis compañeros. Mago, buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros, profesor. Les quiero presentar a nuestro invitado. Como cada noche, siempre tenemos invitado de lujo y es un honor presentarle. Profesor, bienvenido. Al profesor, y es director de una escuela, es Eduardo González Sedano, perdón. Es el director de la escuela secundaria foránea mixta número 25. Como todos la conocemos, Benigno Romo número 25. Bienvenido, profe. Es un honor tenerlo. Bienvenido. Muchas gracias. Todo un gusto estar en este programa. Un saludo a la audiencia, por supuesto, a ustedes que nos están a favor de invitarnos, y pues con un tema por demás interesante y apasionante para un servidor, por lo menos, como es la educación secundaria. Platíquenos, por favor, un poco de lo que viene siendo la escuela a la cual usted representa y tiene a cargo. Bueno, pues a lo mejor podemos empezar a hablar de algunos números, ¿verdad? Vamos a hablar de que nuestra escuela, la secundaria Benigno Romo, trabaja en 2 turnos, obviamente matutino vespertino. En él estamos atendiendo a cerca de 900 alumnos, 400 por la tarde, poco más de 500 por la mañana, en un total de 27 grupos donde trabajamos 45 profesores, así como alrededor de 12, 14 compañeros que les damos personal de apoyo, administrativos, etcétera, de servicios. Pues finalmente creo que brindamos un servicio a una comunidad bastante amplia de esta parte de San Juan, hacia el lado de Loma Linda, que todos conocemos. Pues obviamente pues con un gusto el poder servirles a la comunidad, porque finalmente ellos son los que nos debemos, ¿verdad? Claro que sí. Excelente. Profesor, ¿cómo se podría decir una especie de radiografía, un estado o la actitud que tienen nuestros estudiantes a nivel secundaria? ¿Qué actitud tienen por el aprendizaje, por las situaciones cívicas, sociales de su ciudad? ¿Qué tanto conocimiento? ¿Cómo sería el estatus ahorita de un alumno estándar de secundaria, especialmente pues en este caso de la secundaria 25, ¿verdad? Claro. Desde que por ahí un filósofo dijo que se habían acabado los absolutos, entonces luego entendemos también que no todo va a ser igual. No. Por supuesto, en el tiempo y en las generaciones. Como adultos tenemos una expectativa y con la cual nos permite ir trabajando, digamos. Y los alumnos tienen un desempeño cotidiano que en ocasiones dista, por supuesto, de lo que los adultos esperamos. Me parece que actividades, por ejemplo, como los desfiles cívicos, los desfiles deportivos, hacen mucha conciencia a nuestros alumnos del acercamiento que debemos tener primero con la comunidad, que es el primer factor que le permite a un sujeto tener conciencia de su patria y por ende, o por consecuencia, después de todos sus símbolos, de toda esta parte que finalmente nos identifica y con la que, pues muchos tenemos esta gran identidad, y creo que esa es la tarea de la secundaria, ¿no? En particular del nivel de secundaria, el acercar a los alumnos, pues insisto, a que tengan identidad con su comunidad y que a partir de ahí podamos desarrollar ese amor por la patria, ¿no? No es un asunto en estos días, me parece,
que deba ser producto de una imposición, de una orden, de que el amor a la patria deba ser desde una visión marcial, como en algún momento lo tuvimos, sino debe nacer, pues, debe ser un asunto en el que debemos, y quizá alguien no lo logre desarrollar, y esas personas, pues lamentablemente las vemos en otras actividades que tampoco son como muy favorables, ¿no? Y en el aspecto educativo, ¿qué tanta sed tienen de conocimiento o están asistiendo a la escuela? La actitud, o sea, me refiero, o asisten los muchachos porque los obligan, por X, o porque si no, no van a conseguir un trabajo, o de verdad tienen mucha sed de conocimiento y de seguir estudiando y de aprendiendo y de investigar y todas esas situaciones. O sea, a mí me gustaría encontrar, ya que somos una generación diferente, que les antecedemos por un ratito, conocer cuál es la actitud y la sed de aprendizaje que tienen ahorita el adolescente que va de los 12 a los 15 años, que es la edad estándar de la secundaria, ¿no? Claro. Mire, la juventud, digamos, por supuesto, que es el núcleo de población al que atendemos, tiene una serie de aprendizaje natural. De pronto me parece que el tema, y creo que eso obedece la presentación de este nuevo modelo educativo que entra en vigor a partir del próximo mes de agosto, tiene que ver con cómo nosotros logramos despertar esa parte, porque hoy los muchachos están muy abiertos a una serie de impulsos, a una serie de estímulos hacia el aprendizaje, y están aprendiendo muchas cosas, quizás no desde la parte formal, no desde una escuela, digamos, sino lo están haciendo de las redes, lo están haciendo de la calle, lo están haciendo de las familias, y la escuela me parece que en este momento está en una parte de transición que viene de un modelo como muy rígido, ¿no? Donde invariablemente para poder sumar 5 primero tienes que poner 2 y después 3, si no, no te da la ecuación, y en este nuevo modelo educativo el tema es que podemos poner el 3 o el 2 antes del 5 y la ecuación siempre nos va a dar el mismo resultado, y esa parte creo que la estamos entendiendo en la secundaria. ¿Para qué? Para despertar ese gusto por estar en la secundaria. Hay muchos muchachos que por supuesto preferirían estar en otras actividades, y es un asunto con el que batallamos mucho, particularmente en esta escuela, porque San Juan es un espacio en donde es muy fácil hacer dinero. Entonces los muchachos ven como un obstáculo de pronto a la escuela para irse a trabajar y a ganar 100 pesos a la semana, etcétera, que les resulta a ellos una fortuna en este momento. Y entonces en esa parte, bueno, pues hay una dificultad, por supuesto. Sin embargo, me parece que para nosotros esto debe significar simplemente una parte del diagnóstico, y es un asunto en el que estamos trabajando, de que buscar que la escuela siga siendo o sea mucho más atractiva de lo que en este momento resulta para nuestros alumnos. ¿Qué tanto deserción también existe a este nivel secundaria? Bueno, digamos, en un dato duro podemos hablar de una deserción de un 6% en términos de las cifras o de los datos que la Secretaría de Educación considera como deserción. Sin embargo, este número, este dato, lo tendremos que matizar, porque también ahí se incluyen o se encajonan a quienes tienen un cambio de domicilio, un cambio de escuela. Entonces, y es un poco complejo como el disgregar, pero estamos hablando alrededor de un 6%. En relación a la media nacional, ¿cómo anda San Juan? Esa es una buena pregunta. La media es más o menos alrededor del 3-4%. Entonces andamos por arribita de la media nacional, la media. Por el fenómeno que mencionaba, que la vida suele ser ligeramente fácil en San Juan, claro, y no ven la necesidad de estudiar los muchachos, ¿verdad? Entonces, hago todo este tipo de preguntas porque los adultos solemos a veces clasificar que la juventud está echada a perder, de un orden genérico, y
Yo cuando algún adulto me dice eso, le refuto, le digo, ¿sabes qué? Son los que nos suceden. Y significa que nosotros les enseñamos el camino a la actitud que están haciendo ahorita. Y el reto que tenemos todos los que estamos adultos en mediana edad es cómo estimular, cómo ayudarles a rescatar lo que es importante rescatar, cómo ayudarles a que evolucionen lo que tienen que evolucionar para que sean mejores personas, mejores ciudadanos, mejores profesionales. Quiero pensar que ese es el verdadero objetivo de ir a una escuela. O sea, la educación se mama en casa, pero el conocimiento y la academia sí va a la escuela. Entonces, a veces en lo personal me da mucha tristeza encontrarme con jóvenes apáticos hacia el estudio, para decir que para qué, que gana más alguien llevando a un estacionamiento o un hotel que alguien que se pasó muchos años para ir a la universidad, que pueden ser una realidad, o sea, factible. Pero bueno, yo en el otro aspecto les he dicho a veces, oye, el hecho que tengas una carrera no significa que el resto de tu vida tengas que trabajar en esa actividad o profesión. Simplemente tienes una capacidad que se te favorece, que se te dan las características para que trabajes, pero no significa que sea la única alternativa que tienes en la vida de desarrollarte. O sea, ¿qué tanto asimilan, entienden los muchachos, a pesar de que están en una edad de por sí de la punzada, plena pubertad y adolescencia? Con todas estas circunstancias que muchos, yo no sé qué tan alta sea la estadística o no, de los embarazos, de las situaciones sexuales, de todas esas situaciones que ahorita que mencionó la edad de la posada, se da precisamente en la secundaria. Entre en la preparatoria ya están ligeramente más conscientes de, pero yo sí me doy cuenta que hay muchas madres adolescentes entre los 13 y 15 años que deberían de estar estudiando y no preparándose para cambiar pañales. ¿Cómo está toda esta situación social? Bueno, es así como que son como muchos temas, pero yo coincido en esta parte. Finalmente la educación, no es un objeto como tal que se compre y que entonces porque ya lo tienes vas a desarrollar ciertas habilidades, ciertas características. Es un tema multifactorial, finalmente esto. Y finalmente, bueno, retomo nuevamente el tema del nuevo modelo educativo, que dentro de esta nueva currícula, por ponerlo en esos términos, considera incluso una parte de la educación socioemocional y que impacta no nada más con los alumnos, sino también con los papás, porque efectivamente la familia, debe jugar un papel muy importante dentro de la educación de sus hijos. Sin embargo, también no debemos cegarnos pues a la realidad de que hoy en día papá y mamá, o solo papá, es decir, quien esté al cargo de los menores, pues tienen que salir a trabajar y finalmente los muchachos se quedan solos. Y nos guste o no, finalmente la escuela se está convirtiendo como en el único refugio de los muchachos. Y la escuela tiene que entrar, nos guste o no, un poco a sustituir esta parte, a cubrir este elemento. Si me preguntan que si eso es deseable o no, pues francamente no importa si es deseable o no, porque está ocurriendo. Y lo mejor que debemos hacer es, pues, primero reconocer esta realidad y atender esta demanda. ¿Por qué? Porque al final del día, bueno, pues la parte económica de todas las familias pues nos está llevando a eso. Y quizá algunos de los que estamos aquí estamos en esa condición. Mi familia en esa condición está, ¿no? Mi esposa trabaja, yo trabajo, pues alguien tiene que atender un poco a los hijos y la escuela está entrando en esa parte. Y creo que el nuevo modelo educativo, bueno, pues hace una apuesta en ese sentido, ¿no? No es quizá, como dijera un personaje célebre de la vida reciente, la enchilada completa, pero por algo se debe empezar. Y creo que la primera parte es esta parte, ¿no? De reconocer que eso es una realidad. Nos guste o no, estemos o no de acuerdo, eso está pasando. Y si no reaccionamos a eso, entonces, bueno, pues la escuela podrá seguir con su actitud rígida, con su actitud dura, creyendo que es el único espacio y que no le toca tal cosa, y la juventud se nos va a ir.
Y finalmente creo que aunque no comparto mucho el término de la condición de la juventud, pues al final del día sí es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Es decir, si no nos gustan los jóvenes que están egresando, que están en las calles, pues habrá que decir que son nuestros hijos, y que cada uno de los escuchas, de los padres de familia, pues habremos de asumirlo, ¿no? Que finalmente esos muchachos que están ahí, que si nos gustan o si no nos gustan, pues son nuestros hijos y tenemos que hacer yo veo con ellos, ¿no? algo en todos los cambios educativos que ha habido a lo largo del tiempo. Pues bueno, yo ya tengo mis añitos, pero yo recuerdo haber llevado en la primaria una materia que a mí se me hacía fundamental y básica, que se eliminó, la de civismo, donde hablaba de reglas de conducta y de educación básicas, desde ceder el paso a un anciano, desde ayudar a una persona a ciertas situaciones, el saludar, qué se debe hacer a la hora de comer, qué no se debe hacer. Y yo pienso que esa materia sería absolutamente necesaria, porque pues yo veo en términos generales, ya sea que sea una escuela o un colegio de diferentes niveles, yo veo que hay carencias educacionales en los muchachos en ese sentido, ¿sí? Entonces, y yo digo, ¿a dónde va a llegar esto? Porque sí, muchas veces el reflejo de los padres eso, y muchos padres pues por desgracia echaron a perder a los hijos porque dicen, yo les voy a dar lo que yo no pude tener, haciéndolos unos inútiles o unos atenidos a que se les dé todo. Y también andaba viendo un reportaje hace 2-3 días, y por cierto lo publiqué, que habla de los 5 puntos claves para que Singapur haya sido una potencia mundial, donde se habla de la educación y donde se dice que allá no se les educa, por ejemplo, a que aprendan literatura inglesa o literatura, qué sé yo, pues aunque sea algo para alguien que tenga ese gusto, esa afinidad, ok, muy bien, pero en realidad mucho no les va a servir para la vida, como otras materias que ellos están dando, que los obligan a pensar, o sea, que no nomás lo que les diga el libro es lo que deben de creer, sino que los hacen a que sean intuitivos, que tengan preguntas, que se cuestionen todo, y los obligan a pensar. Y yo veo que ahorita no piensan absolutamente. Yo en mi negocio que tengo, van muchos muchachos de diferentes colegios o escuelas a hacer su tarea ahí, pero ¿qué hacen? Ellos copian el texto, se meten a copiar todo en Wikipedia o qué sé yo, copian y pegan, pero yo la verdad no creo que se hayan tomado la atención para después leerlo y entregarlo, ¿sí? Me pasó hace algunos años esta anécdota que se me hizo muy triste. Llegaba una señora con su hija, la niña que será de 7-8 años, a que le hiciera una tarea. Y me acuerdo pues que la segunda tarea que le pidieron era animales en peligro de extinción. Y yo ya había cambiado las cláusulas de que ya por hacer tareas cobrábamos, no igual que imprimir una copia y punto. Y así pedían explicación de por qué. Le decíamos, bueno, aquí usted simplemente está haciendo a su hijo un inútil, ¿no? Entonces, hágame la tarea y no pueden hacer el examen por mí. Que aquí los siguientes animales en peligro de extinción son los animales que nosotros le llamamos racionales, que lo estamos haciendo irracionales. Entonces la señora me peleó cuando yo le cobraba por la tarea. Dijo, no, viene hace 8 días y le cobro tanto. Dije, sí señora, le dije, aquí si quiere que le salga más barato, ponga a su niña, le activo una máquina y cada hoja le va a salir más barato que lo que yo le estoy cobrando. Ay, y la niña le hizo un berrinche y dijo, es que yo no quiero. Le dije, usted sabrá señora. Le dije, la que va a sufrir las consecuencias va a ser usted y su hija, porque cuando busque trabajo que sea grande, nadie la va a contratar. Le dije, porque no está aprendiendo. Hay niños menores que vienen a jugar en computadoras y saben moverla. Le dije, así es que usted sabe si quiere que su hija sea de los que están en peligro de extinción, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, pero lo más triste todavía, y no digo el nombre de la escuela o colegio, no sé si sea escuela o colegio, una maestra que tiene más o menos mi edad, descubrí que tenía mi edad, se ve más joven,
¿Ya la investigó? Le pedían la directora o el director de donde ella trabajaba ciertos documentos, ciertas cosas, y llegaba a pedirle a mi empleado que él se lo hiciera y se lo imprimiera. Entonces, de ahí está el problema, desde esa maestra que no hace lo que le corresponde hacer, hasta que le hicieran la lista de sus alumnos de asistencia y todo eso tenía que hacerle mi empleado. Entonces, eso es a lo que yo voy. Yo sé que hay unos retos muy fuertes, porque así como ahorita comentaban que hay gente que ven que es más fácil trabajar y ganarse el dinero que estudiar, pues no sé, hace unos días platicamos de los ninis, que los que ni estudian ni trabajan, y que estamos viendo ahorita en San Juan que hay crisis de gente buscando empleados que no quieren trabajar. Eso es una parte, pero ya estoy cambiando el tema y quisiera que regresemos a la educación, a esos valores que están perdiendo, a eso que se tiene que trabajar, porque yo veo que hay crisis muy fuertes. Claro, con relación al tema del civismo, sigue presente, desapareció por un momento, pero sigue presente ahora con una materia que se llama formación cívica y ética. De hecho, por ejemplo, cuando yo cursé secundaria, pues esa materia estaba como fuera de toda norma, ¿no? Pero por ejemplo, en los 60s era una materia en la que incluso se veía, por ejemplo, derecho constitucional, derecho mercantil, derecho laboral, etcétera. Y quien salía de la secundaria habiendo tomado esa materia de civismo, pues tenía algún conocimiento sobre esas áreas. Regresa formación cívica y ética en la reforma del 92, retomando un poco el espíritu del civismo, pero lo hace de una forma no dogmática, porque el civismo que trajo Torres Bodet, etcétera, y que llegó hasta los 70s, antes de la reforma 76, o incluso en la reforma 76, tenía un sentido como dogmático. Es decir, sí, te dicen que debes entregarle la silla a la abuelita, pero no te permiten como pensar por qué tiene que ocurrir eso, sino simplemente vas y lo haces y punto. Y si preguntas, entonces pues ya estás fuera de norma, ¿no? Y ya te tachan y tal. Y este enfoque que formación cívica y ética tiene en este momento, pues va un poco más a lo reflexivo. Es decir, en este mundo de libertades, de derechos, también de obligaciones, pues el sujeto debe asumir una postura responsable ante cada uno de los hechos, ¿no? Y debe entender por sí mismo la razón por la que debe entregarle el lugar a la abuelita, a la embarazada, a la persona con capacidades diferentes, y no simplemente hacerlo de una manera automática, pues, ¿no? Y también, bueno, pues tiene que valorar y tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, en los temas de familia, el niño, en mi época todavía, pues llegaba y saludaba a toda la familia, ¿sí? Y si no lo hacía, pues el dedo castigador, ¿no? Pero también hay ocasiones en las que no quieres saludar a alguien por alguna razón determinada, y debes tener tú la libertad de tomar esa decisión. Y creo que ese concepto está como muy instalado ya. Y no, yo me parece que no es tanto un asunto de no querer hacerlo o de que parezca un descuido, sino del ejercicio de la libertad, que es un nuevo paradigma. Es decir, ya no estamos creando o egresando alumnos obedientes. Sí, es cierto, porque ese paradigma de la obediencia pues está como ya fuera de tono para esta realidad. ¿Qué sí debemos crear y en qué sí estamos trabajando? Pues en que tengamos alumnos conscientes, en que tengamos alumnos responsables, etcétera. Hay un desafío importante, me parece, porque hay como una ruptura generacional que se dio, por ejemplo, por allá de los años 70, nuevamente, 60, cuando hubo el cambio de la letra. No sé si ustedes lo recordarán, quizás se los platicaron, pero los estudiantes dejaron de comunicarse con los papás cuando hubo el cambio de letra, el tipo de letra. Es decir, los papás que escribían la letra Palmer o las cursivas,
pues no entendían las bolitas y los palitos que estábamos haciendo en las primarias. No los entendían. Y hoy está pasando eso. Es decir, los niños están llegando, las nuevas generaciones están llegando con un posicionamiento distinto y de pronto no los estamos alcanzando a entender, ¿no? Es decir, hay clichés que no logran salir de la sociedad, como por ejemplo en primaria, ¿no? Los niños de primero de primaria tienen que irse a vacaciones de diciembre leyendo. Y después de una serie de estudios muy importantes, etcétera, en el currículum se ha plasmado que el niño debe tomar su ritmo y que puede llegar hasta segundo de primaria para desarrollar ese proceso. Pero si una escuela no entrega a un niño leyendo en diciembre de su primer año, es una mala escuela, porque eso lo pensamos los adultos y no estamos respetando el proceso de los niños, ¿sí? Entonces, me parece que ahí es donde está, y creo que no habría que como desesperarse, pues. Finalmente también hay que decirlo, me parece que incluso con ese tema de los ninis hay como un retraso de las etapas de los sujetos. Es decir, emocionalmente en algún momento pensábamos que a los 12, 11, 13 años los sujetos estaban en la adolescencia y estaban por ahí 2 años o 3, y luego ya se iban, después de los 17, 16, 18 años, ya eran jóvenes casi adultos, y hoy no. Hoy estamos encontrándonos con jóvenes de 23 años, de 22 años, que tienen absolutamente comportamientos de adolescente, y es porque, bueno, pues ha venido como retrasándose esta parte, ¿no? Y tiene que ver con los ninis, ¿por qué? Pues porque sienten que todavía a los 22 años, 23 años, el chiquito supone que todavía es una obligación de su papá mantenerlo, ¿va? Pero entonces eso nos ha traído pues también la parte de que en las edades más tempranas pues estén desarrollando de una manera más lenta sus procesos, pero también de una manera más sólida. Y no he notado de que este tipo de aparatitos, tablets, etcétera, etcétera, les trae un aletargamiento mental, porque se están dejando de comunicar y de tener un contacto más físico con las personas, porque cada quien está en su mundo, metido en su celular, en su tablet. Y el otro día andaba viendo un documental que por ningún motivo se le debe de dar a un niño menor de 2 años un celular o una tablet, y que si se le da tiene que condicionársele a máximo 1 hora por día, y así, porque han descubierto que se han vuelto niños antisociables y que tienen que hacer sus deberes, y por no soltar el aparatito mandan a las cocas al maestro, a la mamá, al papá y a toda la gente, ¿no? Entonces, claro, finalmente creo que es una evolución, digamos, cuando surge el coche, por ejemplo, a principios del siglo XX, pues mucha gente también, círculos, sectores, pues lo pusieron como un objeto que no debía existir porque iban a eliminar la industria del ganado, de los caballos, etcétera. Pasó lo mismo cuando llegó la radio, que incluso los curas excomulgaban a las señoras que escuchaban en radio, y hoy está pasando algo parecido, pues. Es decir, finalmente el problema no necesariamente es el aparato, pues, porque también hay que decirlo, ese es el espacio del conocimiento. Ahí se está almacenando y se está divulgando el conocimiento. Es decir, hay datos pues que están surgiendo que no alcanzan a llegar a un papel, porque cuando ya lo vas a imprimir ya es obsoleto, ya hay algo más, porque digamos la dinámica del conocimiento pues nos lleva a otro escenario, ¿no? Tenemos perdón. Sí, interrumpí. Hay unos comentarios y preguntas del público que... Saludos, profe, me están mandando muchos saludos. Muchas gracias. Carmen Chávez dice: saludos, maestro Eduardo, excelente persona. Saludos, Carmen, por comentar también. Gracias. Alfredo Espinosa, saludos, maestro Eduardo, que llegó a darle un nuevo rostro a la secundaria foránea 25 Benigno Romo. Ay, caray, pues. Nos hemos el enterado, mío. Ponchito, No, gracias, saludos, gracias. gracias, Poncho, también un saludo. Dice Gonzalo Batierra: otro reto lo tienen los docentes. ¿Cuál es el respaldo
¿Cuál es el respaldo que tienen los docentes de parte de sus directivos al momento de intentar sancionar a los alumnos problema? Volvemos nuevamente, es decir, este tema, hay una discusión muy importante pues en esta parte. No se trata de sancionar, es decir, necesitamos todos generar nuevos ambientes, mejores espacios, es decir, finalmente hay quien dice que la escuela es una segunda casa y es una segunda familia, y las familias son muy ingratas, sí ocurre, cuando corren a uno de sus miembros. Es decir, mira, el hijo es, por ejemplo, esos que no trabaja y no estudia y no sirve para nada, no sé, vete de la casa. Digo que sí ocurría, ¿no? Cuando los sacaban de clase. Hoy en día esa parte, digo, no ocurre en las casas, es decir, ya en las casas, en las familias, no corremos al hijo que no hace nada, es decir, buscamos la manera de ser tolerantes, y la propia escuela tiene que ir transitando hacia ese tema, ¿no? Es decir, porque finalmente también atrás de cada alumno hay una realidad. Es cierto, hay alumnos que de pronto, para decirlo coloquialmente, pues nos hacen batallar un poco, ¿no? Y entonces habremos de entender que también ese muchacho, primero, tiene un derecho incluso más allá de un derecho constitucional, es un derecho humano a estar en una escuela y recibir educación, como una premisa fundamental. Pero en segundo, hay una realidad atrás de él, y entonces no podemos juzgar sus actos y la realidad que tiene y pretender sancionarlo porque esté ante una conducta que a lo mejor en ese momento choca con lo que se espera, ¿sí? Es un asunto de que es un reto, por supuesto. No todos hemos desarrollado de manera ejemplar, lo digo empezando por mí, las habilidades para tratar a sus muchachos y para llevarlos y para enseñarles que la escuela es el mejor lugar y que no estamos en contra de ellos y que estamos buscando que sean mejores, etcétera. Pero al final del día es esto, pues no podemos excluir a la gente porque en un momento y en un tiempo determinado no sea igual que los demás, ¿verdad? Es bien interesante todo esto, profe, que nos estabas expresando, ¿verdad? Porque de verdad, y me está quedando más claro que hay un cambio generacional, hay un cambio de situaciones sociales y todo eso, pero no necesariamente todos los cambios, o sea, el cambio es una realidad, pero no todos los cambios son para mejorar, o sea, entonces es cierto que a veces los adultos solemos juzgar drásticamente los nuevos conceptos, las nuevas realidades. A mí sí me preocupa, a lo mejor desde una edad muy conservadora, que los últimos años se dedicó a decirle a los niños y a los jóvenes que tenían derechos, pero yo vi muy pocas veces que al decirles que tenían derechos, cada derecho te conlleva a una responsabilidad. Entonces, independientemente, de verdad, son entes individuales que tienen todo su derecho y hacer como quieran ser y todo ese tipo de cosas. A mí me preocupa y me gustaría saber tu opinión, profesor. Definitivamente, o sea, hubo una reforma supuestamente educativa. Nos estabas diciendo que debe de empezarse a aplicar a partir del siguiente curso de agosto. Y en lo personal y por ver otras experiencias de conocedores de la materia, por muchos años a nuestras autoridades que hacían las leyes les convino que tuviéramos un retraso educativo, un retraso cognitivo para tener gente dependiente. Y mucha de la actitud de los mexicanos en un orden social, cívico y económico, tenemos la actitud, gobierno, ¿qué me vas a dar? Los vemos como el todopoderoso y queremos que nos den porque intuitivamente y con toda la malicia y malevolencia nos fueron mal preparando, mal educando para que fuéramos personas dependientes de un sistema para poder ellos tener a través del voto adeptos y circunstancias. Desde tu perspectiva, este cambio
de modelo educativo es para seguir generando borregos a quien dominar y a quien manipular, o de verdad ahora sí le ves más zanca al pollo y ves que poco a poco vamos a poder ser seres más responsables, más autónomos, menos autómatas, y más inteligentes? Porque por muchos años, independientemente si tuvimos la oportunidad de estudiar o no en escuelas privadas, que aparentemente hay diferencia en modelos y circunstancias y eso, pero de verdad, y no por un personal, sino viendo analistas de estudios, sí hay manipulación de masas y limitaciones y todo eso para tener a quien dominar. ¿Cómo está lo de la reforma educativa? Si le ves un vislumbre positivo, o es más de lo mismo, nomás con otro nombre, porque ahora con el juego de democracia, de azules a rojos, de rojos a amarillos y de todo, como que nomás les gusta cambiarle de nombre, y si lo antes estaba a la derecha, ahora a la izquierda y viceversa. ¿Cómo ves el nuevo modelo educativo tú? Sí, bueno, yo no sé si comparta plenamente este posicionamiento de que la escuela sirvió para tal cosa, ¿no? O para eso que se comenta. Pero me parece que el desafío que tenemos enfrente pasa por despertar a la juventud en ese sentido. Es decir, de que el sujeto no sea un sujeto dependiente, sino de que sea un sujeto emprendedor, que sea un sujeto con iniciativa, pensante, y que, bueno, pues finalmente es un desafío. Y es un desafío que debemos asumir no solamente desde la escuela se puede trabajar, es un asunto conjunto, porque yo les decía hace un momento, bueno, finalmente habrá que entender que la familia está un poco ausente o muy ausente, y esto ocurre incluso no nada más en las escuelas públicas, sino también en las escuelas privadas. Y habrá que decir también, las propias escuelas públicas y las privadas, por ejemplo, en los últimos resultados de las evaluaciones que precedieron a Planea, presentaron resultados parejos. Estadísticamente hablando, los resultados de los alumnos de secundaria particularmente son los mismos en escuelas públicas y en escuelas privadas. Es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque a lo mejor es un currículum nacional, etcétera, pero la realidad de cualquier estrato social, digamos, de cualquier capacidad económica, es la misma. Todo el mundo está trabajando, todo el mundo está en la calle y los hijos están solos. Y entonces, luego los papás pretendemos compensar esas ausencias siendo muy permisivos. Yo les digo a mis papás de pronto, a los papás de la escuela, perdón, cuando tenemos alguna dificultad por ahí, digo, de pronto es importante que el papá no pierda su postura, es decir, su don de autoridad. Yo les digo, un poco en broma, un poco en serio, les digo, a ver, señora, señor, pues creo que no estamos en la época de que mande Dios Hijo, tiene que mandar Dios Padre en esta etapa de la vida. Entonces como que coloquialmente decimos también, como que les cae el 20, ¿no? Es decir, porque de pronto para cubrir esas ausencias, porque los están trabajando, o porque se separaron, o porque etcétera, pues al muchacho se le entrega todo, porque también los adultos no hemos sido capaces de resolver esa parte de que en ese mar de derechos que tienen los niños, que de alguna manera buscan jurídicamente protegerlos de las agresiones que los adultos históricamente hemos tenido sobre los niños, no hemos podido empatar las obligaciones. Y ese no es un problema de los niños, es un problema de los adultos, que no hemos sabido en qué momento digamos, poner la mano firme, ser enérgicos, indicar cuál es una obligación, cuál no, porque también hay que decirlo, pues hay como una línea muy delgada, y de pronto como que no nos queremos equivocar, o como que no queremos fastidiarnos en algún momento, etcétera. Cada quien tiene sus realidades, y en ese ínter estamos dejando a los muchachos. Yo aquí lo que veo es, yo soy de otras generaciones, y yo no me arrepiento y le doy gracias a Dios que nuestros papás tuvieron mano dura. Cuando llegábamos al colegio, que nos presentaban el primer día con nuestros maestros en los primeros años de escuela, decían, aquí está mi hijo, soy el papá de él y se lo dejo con todo y nalgas, ¿sí?
En aquel entonces, cuando los papás le daban la orden a uno, con una sola vez bastaba, porque la segunda ya sabíamos que había reacciones. Y con la pura mirada nos controlaba. Y vaya que funcionaba. Y yo le agradezco tanto a Dios por los padres que tengo. Bueno, ya nomás tengo a mi mamá, pero qué bueno que me dieron esa educación. Y yo tengo de vecino un colegio. Incluso a mí me quedó muy marcado, Jorge, ahorita. Sí. ¿Cuál es el maestro que más te marcó? No, pues el que más me hizo ver mi suerte y el que más me ponía a investigar y el que más tarea me dejaba. Y fue del que más le aprendí todo, ¿sí? ¿Quién? Es un ingeniero, el ingeniero Gallo, cuando estudié arquitectura en Guadalajara. Mago. ¿De quién te acuerdas? El maestro o maestra que haya sido clave específico que, a ver, uno. Bueno, quiero decir que orgullosamente soy estudié en la egresada. Estoy flanqueado por dos egresados. Claro, orgullosamente. Sí. Ay, pues que la maestra Tere Nolasco. La maestra Tere Nolasco. Javier, un maestro o maestra que te haya marcado. Hubo muchos en las diferentes etapas, pero yo no sé si venga a colación o no, que cuente una ligera anécdota, aunque no es de nivel secundaria, pero a mí me marcó en mi vida. Un maestro que tuve en sexto de primaria, que era el hermano Alberto Flores Cantú. Era recién egresado, recién ordenado como lasallista, y por X o Y, por chiqueado, por torpe o por lo que haya sido, a mí me llevaron a la escuela hasta cuarto de primaria, y en quinto de primaria tenía que irme ya yo solo, y en quinto de primaria, por X o Y, empecé a llegar tarde. Tenía una maestra muy conservadora que la manera de corregir al niño era dejándonos castigados hasta la hora de recreo de trabajar de pie. Y yo creo que su método nunca le funcionó, porque ese niño de quinto año siguió llegando tarde. Llega a sexto de primaria, llega por primera vez a San Juan este señor, que para mí fue una estupenda persona, con una actitud, para mí, de aprender y de encontrarle la zanca al pollo. Total, ve que ese niño de sexto de primaria empieza a llegar tarde, pero era entusiasta y participativo y quería hacer y todo eso. Y a mi gusto me volví una persona puntual de la manera más inverosímil que yo hubiera interpretado. A los 15 días de que inicié mi curso, este señor me dijo, ¿te gustaría dar el toque de entrada? En mi vida a mí se me hubiera ocurrido al que llega tarde comisionarle el toque de entrada a la escuela. Sin embargo, con una psicología para mí impresionante, estimuló a ese chiquillo y lo volvió alguien puntual, porque ya tenía un objetivo para llegar temprano. Entonces, para mí, eso es un buen maestro, y afortunadamente tuve muchos de ese tipo, que de las cenizas te vuelven todo un monumento. Ahí está donde no necesariamente la fuerza debe ser la divisa, ¿no? Es decir, finalmente la astucia, la inteligencia de los profesores es la que saca lo mejor de los muchachos. De otra manera, hacemos sujetos obedientes. Y el obediente siempre va a estar esperando una orden. Sí. Y en este esquema, pues no. O sea, el tema es que el muchacho tome su propia iniciativa. Yo quisiera nada más abundar para responder la primera pregunta. La maestra Conchita y la maestra Tere Nolasco, para mí también, la verdad que sí. Bueno, decía Leonor García, muy buena escuela. La 25, a pesar de que ha tenido muchos obstáculos en su camino, ha logrado el objetivo académico. Mayra China, maestro Eduardo, excelente director, consciente del trabajo que tenemos en el camino y que debemos seguir en el proceso educativo. Gracias. Lorenzo Valdés Perea, saludos mi Jorge, buen tema, personas muy preparadas. Julián Romo, saludos Lencho. ¿Lo lees, Julián Romo? Sí, Julián Romo siempre participa. Dice, ¿cómo manejan a los muchachos majaderos? Antes los padres apoyaban a los maestros, pero ahora parece que los muchachos regañan a sus papás, no se diga a los maestros. Así es. Ahí está ahorita la respuesta que comentó el maestro. Claro. Dice Grisi Mestli, dice, sancionar es una palabra que en el hoy suena fuerte, pero no podemos olvidarnos de ella siendo condescendientes
En la sociedad actual necesitamos enseñar las consecuencias de nuestras acciones y responsabilizarnos de ellas, hacer cada uno de lo que nos corresponde como alumnos, maestros, padres de familia. Ese es el verdadero reto. Sí, sin duda, el que el sujeto sea responsable, cada quien seamos responsables de nuestros actos. Es decir, cuando tú te haces responsable de tus actos, pues no importa si hay sanción o si hay premio, porque tú lo vas a hacer. Punto. Sí, la cuestión que las libertades implica una obligación. La responsabilidad. Sí, exacto. Si no hay una responsabilidad, no puede haber libertad. Hay otra cosa. Pero libertad. Dice Cuca Hermosillo, saludos Javier para ti y para todos los que están contigo. Gracias, muy buen Cuca. programa. Me gusta el tema. Hugo Faustino Reyes Gómez, saludos maestro Eduardo. La secundaria 25 empieza a reflejar cambios muy positivos por el bien de los alumnos adolescentes de San Juan. Sí, la verdad nos hemos enterado nos enteramos cómo estaba anteriormente, nosotros pues que seguimos en contacto con la secundaria. Claro. Nos enteramos pues de algunos problemitas que tenían, como comentaban, que ha sido un reto muy fuerte, y luego llega el profesor y nos hemos enterado por comentarios de los mismos profesores, alumnos, de cómo se ha ido evolucionando, o sea, independientemente de los alumnos, cómo se ha ido resolviendo los problemas. Entonces yo creo que por eso tenemos ahorita muchos saludos y muchos... Sí, de hecho, hablando de saludos, dice gracias porque le dieron me gusta y compartieron el programa Carmen Mayren Romo, Ani Castañeda, Jorge Barragán, Ernesto Villarreal, Leonor García, Martín Verdín, Gonzalo Valtierra, Norma Leticia Ramírez, Francia Martínez, Hilda Jiménez, Leo Apolinar, Carmen Chávez, Eibet Ruiz, Giovanni Ortiz, Chuyita Estrada, Gloria Bracamontes, Adán Márquez, Héctor Aguirre, Lorenzo Valdés, Estela Padilla, Willy Martín. Pues bueno, en esta noche tenemos mucho gente al pendiente, muchos saludos. Y si me permite, no quiero que se entienda que es un asunto mío, ¿eh? No, sí. Pero finalmente es un asunto de la escuela, de sus profesores, de mis compañeros. Ellos son los que están haciendo una nueva realidad todos los días, ¿eh? Ellos son los que todos los días están frente a los muchachos, que todos los días los atienden, y son exclusivamente ellos quienes han sacado adelante este proyecto de la Benigno Romo. Se sobreentiende, profe, pero también honor con honor, a pesar de que yo sea desconocido del tema concreto de la escuela, pero nadie, así sea súper fregón, si no tiene un buen equipo de respaldo, pero no puede hacer las cosas bien. Si no, pero también se ocupa un buen liderato y la gente reconoce tu liderato, y necesitamos nuevos jóvenes con nuevas actitudes, con nuevos bríos. En lo personal me gustaría que tuvieran mucha sed de aprender, porque eso les va a llevar a triunfar en la vida. O sea, a mí sí me gustaría saber que hay una juventud entusiasta, positiva, con ganas de vivir, con ganas de descubrir el mundo, con ganas de reinventar, y no estar estirando la mano. ¿Qué me vas a dar, papá? ¿Qué me vas a dar, papá gobierno? ¿Qué me vas a dar, institución? A mí me asusta ver personas en esa actitud. Y ya las generaciones que estamos echadas a perder por X o Y, que no cambiamos tan fácilmente la manera de pensar, pues ya no sucedió. Pero las nuevas generaciones, qué ganas de saber que tenemos nuevas generaciones con una actitud que nos pongan 2, 3 cachetadas mientras que estamos acá en este mundo, y nos demuestren que pueden dejar un mundo mejor, con mejores circunstancias sociales, económicas, políticas, ecológicas, todo ese tipo de aspectos, porque necesitamos mejores ciudadanos del mundo. A mí no me importa a veces si es un civismo nacionalista o no, somos ciudadanos del mundo. Las fronteras los inventaron las gentes que quieren llevar a sus arcas intereses. Entonces, ¿ves positivo el futuro, maestro? Por supuesto, sin lugar a dudas, sí. Y los muchachos están en ese tema, ¿eh? Quizá, debo decir, los adultos somos quienes vamos un poco atrás de ellos, ¿eh? Hoy en día los muchachos están corriendo y están con esa sed de aprender y con esas ganas de experimentar. Y por eso, por ejemplo, quizás por falta de herramientas y tal, pero en ese ánimo de aprender, pues los muchachos están cometiendo errores que antes no se cometían,
pero es porque están con la necesidad de aprender. Y son respuestas que ellos, en primer lugar, creo que han entendido que ellos las deben buscar, pero también por otro lado, que quizás los adultos no les hemos ofrecido la respuesta que ellos buscan. Yo también debo decir, y quiero ser enfático, a lo mejor en mi opinión, los jóvenes de hoy no van a ser igual que los adultos de hoy. Imposible. Van a ser distintos. Y creo que no me dejarán mentir, pues todos estamos aquí en la mesa, pero también a nosotros nos juzgaron nuestros papás, y también nuestros papás querían que fuéramos quizás como ellos, y no lo fuimos. Cada quien tomamos un rumbo distinto, cada quien tomamos un carácter generacional que nos distinguía del otro, y hay que entenderlo. Es decir, no vamos a ser igual, y yo no aspiro a que mis hijos sean igual que yo. No quiero que sean una copia de mí. Entonces, pero los muchachos deben entender sus propios procesos y los van actualizando, los van entendiendo. En esa parte, también los adultos debemos ser, y creo que esa es la parte que de pronto no llega, un poco más flexibles y poder entender qué es lo que está pasando con ellos. Y cómo orientarlos, y cómo saber, insisto, en qué momento tener una oposición enérgica, en qué momento ser permisivos, en qué momento entregar responsabilidades y pedir cuentas, para que el muchacho vaya avanzando y vaya creciendo por sí mismo, con sus propios intereses, y no que sea un muchacho que aspire a ser una copia de los adultos que somos ahora. No, y más cuando la regamos. Dice Francia Martínez, dice: saludos maestro Eduardo, gracias por hablar de la responsabilidad de los padres para hacer un buen equipo con la escuela. De acuerdísimo. Yo estoy seguro si ya se había leído el mensaje de Hugo Faustino Reyes, ¿sí? Ok. De hecho, profe, en lo que mencionabas, por ejemplo, llegué a escuchar a personas hasta de mi generación que para qué estudiar historia, por decir algo. Y mi interpretación de la historia no es por tener un argüende o ver qué era lo que sucedía. Creo que es bien importante saber qué hicieron nuestros antepasados para aprender de lo bueno que llegaron a hacer, para evitar lo malo que llegaron a cometer y ser mejores personas a las características de nuestros tiempos. Perdón, Javier, nos están apresurando acá, mi amigo. Ya empezó Johnny a hacer muecas. Yo creí que ya estaba aprendiendo el lenguaje de señas. Todavía no lo logro descifrar, pero creo que dice 5 minutos, Javier. Está bueno, pues. Sí, no, incluso, o sea, efectivamente, o sea, ¿por qué estudiar historia? Incluso que yo soy profesor de historia, debo decirlo. Y en esta nueva dinámica, de entrada hoy la historia, a lo que te invita es a que conozcas tu entorno, para que a partir del entorno, de lo particular, de lo pequeño, ¿no? Pues luego puedes escalar a temas mucho más amplios, ¿no? Porque a lo mejor, pues para muchos no tiene, y creo que lo vemos en la televisión de pronto, ¿no? Que entrevistan a las personas el 5 de mayo y preguntan qué se festeja y hablan de la independencia, etcétera. Es decir, de pronto esa historia de bronce, pues tampoco nos sirve mucho, pero por ejemplo, si logramos que nuestros muchachos entiendan, por ejemplo, quién fue Benigno Romo y por qué fue tan importante para San Juan de los Lagos, ¿sí? ¿Cómo es que la Virgen de San Juan llegó hasta este altar? Pues le damos sentido a la historia, porque es un asunto cotidiano y es un asunto de todos los días, pero que no es de hoy, viene de muchas generaciones. A propósito, ¿no? profe, me surgió ahorita una duda que manejas el entorno de nuestro origen local. ¿Hay algún libro que emita alguna institución, ya sea local, municipal o estatal, donde haya un compendio de una síntesis de la esencia local? ¿O solo es por criterio e iniciativa de cada maestro el que se da ese tipo de conocimientos? Mira, en la escuela, particularmente en la escuela, que es de lo que puedo hablar, hace alrededor de 10, 15 años surgió una iniciativa y se compiló un libro de texto, donde se rescata fundamentalmente la historia de la escuela, pero parte de la historia del pueblo, ¿no? Por ejemplo, de manera particular dibujan ahí muy bien el perfil de Benigno Romo, ¿no? De quién fue este benefactor, de las obras que tuvo, etcétera, ¿no?
Y creo que esa parte, pues desde la Casa de la Cultura, desde los cronistas que pueda tener San Juan, pues me parece que es una iniciativa que podríamos impulsar para que quede esto documentado y que finalmente pues esté al alcance de todos este conocimiento. Yo creo que si existiera la iniciativa privada podría patrocinar este libro o documento para que se repartiera en todas las escuelas locales y como decías, la importancia de que nazca. Yo no sé si el resto de las escuelas tenga esa iniciativa y los estándares cognitivos para que fuera algo de carácter universal e informativo. Pues es un buen desafío, creo que tenemos que tomar algún reto para poder sacar esto adelante, claro. Dice Julián Romo, lo van a tener que invitar de nuevo al maestro, faltan muchos temas que tratar. Así es, Julián. Claro. La verdad es que se nos ha ido volando el tiempo, es un tema muy, muy amplio. Vamos cerrando este programa, nos queda un minuto, pero yo creo que vamos a tener que robarles unos cuantos a los de Dementes Jóvenes. Jorge, ¿cómo quieres cerrar este programa? ¿Con qué te gustaría cerrar este programa? Con mucha alegría. Espero verlos pronto y bueno, hay que pensar hay que pensar que tan bien o tan mal educados estamos y que debemos de aprender, porque el día que dejemos de aprender algo nuevo, ese día empezamos a morir. Que tengan buenas noches. Mago. Pues yo estoy muy contenta del invitado que tenemos. Bueno, yo siempre me pongo contenta por los invitados. Me gusta que haya invitados. Pero no, muchas gracias, profe. De veras, lo volvemos a invitar y cuando quiera venir, y aquí es su casa para continuar con los temas, y pues yo me despido. Profe, pues gracias por participarnos esto. Felicidades por estar armando un equipo para apoyar a nuestros jóvenes a través de tu puesto en la dirección de la secundaria 25. Yo invitaría a los jóvenes alumnos que le echen muchas ganas, con o sin calificación, a conocer y aprender. Eso les va a redituar en su vida. Invitaría a los papás que tomen su papel de papás y que no les manden la bolita caliente a los maestros, porque a uno les corresponde unas cosas y otros otras. Para que tengamos buenos hijos o buenos ciudadanos, tenemos que tratar de mejorar todos cada día. Y felicidades y gracias, y esta es tu casa, profe. Muchas gracias. Bueno, pues yo me despido y me quedo con el compromiso y el reto tan grande que tenemos de trabajar padres de familia, maestros y alumnos por el bien de nuestra sociedad. Yo invito a todos estos actores a participar y ahora sí a responsabilizarse, cada quien desde su área. Como lo comentaron, yo me quedo con ese reto tan grande que tenemos para empezar a construir una mejor sociedad desde la secundaria. Maestro, ¿cómo despides este programa? Pues agradeciéndoles el espacio, por supuesto, siempre es muy grato discutir estos temas, platicarlos, y quiero despedirme también, si me permiten, pues con un comercial y aprovechar señalando que estamos en un momento de preinscripciones. El día 15 de febrero cerramos preinscripciones y tenemos, por supuesto, las puertas abiertas de las 7 de la mañana a las 8 de la noche para recibirlos con mucho gusto en su secundaria, la Escuela Benigno Romo. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, maestro. Esto es Proyecto San Juan. Buenas noches. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Feliz semana. Nos vemos la próxima semana. Próximo lunes.